Dicen que, a los 50, ya hemos vivido lo suficiente para no sorprendernos con nada más. Yo también pensaba eso. A los 53 años, con un consultorio de terapia exitoso, un matrimonio de 25 años y un hijo graduado de la universidad, creía haber construido una vida sólida, predecible. Como terapeuta pasé 2 décadas escuchando secretos de otros, ayudándolos a reconstruir vidas destrozadas por mentiras. Irónico, ¿no? Yo, que podía ver los patrones destructivos en las vidas ajenas, fui incapaz de ver lo que sucedía dentro de mi propia casa. Mi nombre es Marina, y esta es la historia del día en que mi castillo de mentiras se derrumbó. La mañana de nuestro aniversario de bodas comenzó como tantas otras. Eduardo ya había salido para la oficina cuando desperté, 25 años juntos, y él seguía siendo el mismo adicto al trabajo de siempre. Mi marido construyó una de las mayores empresas de construcción civil de la región, y ese éxito siempre justificó sus ausencias, sus viajes constantes, aquellas llamadas misteriosas que atendía en su despacho cerrado, con llave. Tomás, nuestro hijo de 24 años, había vuelto a casa hace algunos meses, después de terminar la carrera de Derecho. Estaba preparándose para el examen del colegio de abogados, mientras trabajaba como asistente en la oficina de su padre. ¿Siempre fueron tan cercanos? ¿O eso pensaba yo? «Mamá, no te olvides de la reunión con el catering hoy», me recordó Tomás durante el desayuno, mientras revisaba algunos documentos. La fiesta de aniversario de bodas era una sorpresa que estaba preparando para Eduardo. 25 años merecían una celebración, aunque nuestro matrimonio ya no fuera aquel cuento de hadas del principio. Sentía a Eduardo distante desde hace años, pero lo atribuía al cansancio, al estrés, a la mediana edad. ¿Cuántas veces en mi consultorio escuché a mujeres hablando exactamente como yo pensaba? Es solo una fase. Los hombres son así. Al menos es un buen padre. Qué ciegas somos cuando queremos serlo. Aquella tarde revisé los últimos detalles de la fiesta que tendría lugar en 3 días. Una celebración íntima, solo para familia y amigos cercanos. 50 personas como máximo. El salón de fiestas del edificio donde vivíamos estaba reservado. El catering confirmado. Los recuerdos personalizados encargados. Eduardo pensaba que solo íbamos a cenar fuera, los dos. La fiesta sería mi forma de decir que, a pesar de los altibajos, yo todavía creía en nuestro matrimonio. Estaba finalizando los detalles con la decoradora cuando mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Necesitamos hablar sobre Eduardo. Es urgente». Lo ignoré. Probablemente algún cliente suyo, con el número equivocado. Minutos después, otro mensaje. «Por favor, Marina, soy Lucía. Es sobre tu familia y la mía. Lucía». El nombre no me decía nada en aquel momento. Bloqueé el número y continué con mis quehaceres. No sería la primera vez que alguna mujer intentaba crear problemas para Eduardo. Él era un hombre atractivo, exitoso. Eso atraía miradas, envidia, obsesiones. Al menos era lo que me decía a mí misma. En los días previos a la fiesta, noté a Tomás cada vez más nervioso. Siempre fue un niño sensible, muy parecido a mí en la personalidad introspectiva, diferente del padre extrovertido y confiado. Pero había algo diferente en él ahora. Ojeras profundas, conversaciones susurradas por teléfono, miradas que evitaban las mías. «¿Está todo bien, hijo?», pregunté en la víspera de la fiesta, mientras él removía la comida en el plato, sin interés. «Claro, mamá. Solo estoy cansado. El trabajo en la oficina. Ya sabes cómo es papá de exigente». Creí, o quise creer. Como madre, siempre sentí que conocía a mi hijo mejor que nadie. Como terapeuta, debería haber percibido las señales de alguien cargando un secreto demasiado pesado. Llegó el día de la fiesta. El salón estaba magnífico,
decorado en tonos de dorado y bordó, nuestros colores favoritos, velas perfumadas, arreglos florales, fotografías nuestras esparcidas por la mesa de recuerdos. 25 años de historia, contados en imágenes. Eduardo y yo jóvenes, en el altar. Yo embarazada de Tomás. Los tres en diversos viajes, cumpleaños, graduaciones. Eduardo llegó del trabajo a las 7 de la noche y lo convencí de vestirse para nuestra cena especial. En el ascensor, camino a lo que él pensaba que era el lobby del edificio, sostuve su mano y la sentí fría, temblorosa. ¿Estás bien?, pregunté, ajustando su corbata, un regalo que había comprado especialmente para aquella noche. Sí, solo un día difícil en el trabajo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en el salón de fiestas y todos gritaron ¡sorpresa!, que vi algo en sus ojos que nunca olvidaré. No era sorpresa, era pánico. La fiesta comenzó animada, a pesar de la extraña reacción de Eduardo. Se recuperó rápidamente, sonriendo, abrazando a los invitados, actuando como el anfitrión perfecto que siempre fue en eventos sociales. Pero yo lo conocía demasiado bien para no notar que algo estaba mal. Sus ojos recorrían la sala constantemente, como si buscaran a alguien. Su sonrisa no alcanzaba los ojos. Y bebía más de lo habitual. Cerca de las 10 de la noche, cuando el DJ anunció que era hora de los discursos, vi a Eduardo susurrar algo al oído de Tomás. Mi hijo palideció. Vi sus ojos humedecerse mientras sacudía la cabeza negativamente hacia su padre. Eduardo parecía insistir en algo, su expresión una mezcla de súplica y determinación. Finalmente, Eduardo tomó una copa y una cuchara, haciendo tintinear el cristal para llamar la atención de todos. El salón se silenció gradualmente. Amigos y familia, gracias por estar aquí en esta noche tan especial. Comenzó, la voz ligeramente entrecortada. 25 años al lado de esta mujer extraordinaria merecen ser celebrados. Aplausos, sonrisas. Yo, a su lado, sentía mi corazón acelerarse de emoción, a pesar de las dificultades, de los periodos de distanciamiento. Allí estaba mi marido, el hombre que elegí para compartir mi vida, a punto de declarar su amor frente a todos los que amábamos. Marina siempre fue el pilar de nuestra familia, continuó. Siempre fue ella quien mantuvo todo funcionando cuando yo estaba ausente. Un silencio incómodo se instaló. Percibí algunas miradas intercambiadas entre los invitados. Y es por respeto a esta mujer increíble que no puedo seguir viviendo en la mentira. Su voz tembló. Tengo una confesión que hacer. Fue en ese exacto momento que sucedió. Antes de que Eduardo pudiera continuar, un sonido gutural, como un sollozo ahogado, resonó por el salón. Tomás, nuestro hijo, de pie a algunos metros de nosotros, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Sus hombros se sacudían con el llanto contenido. Y entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió corriendo del salón. Hice ademán de seguirlo, pero la mano de Eduardo agarró mi muñeca con fuerza. «Déjalo ir, Marina. Él ya sabe lo que voy a decir». Aquel momento quedó congelado en mi memoria. El murmullo confuso de los invitados. La música de fondo que súbitamente parecía absurdamente inadecuada. El apretón de la mano de Eduardo en mi muñeca. Y la ausencia de Tomás, que siempre estuvo entre nosotros, literal y figurativamente. ¿De qué estás hablando, Eduardo?, pregunté, intentando mantener la compostura, consciente de las miradas curiosas sobre nosotros. Él respiró hondo, tomó un gran sorbo de champán y miró directamente a mis ojos. Tengo otra familia, Marina. 4 palabras, que destruyeron 25 años. En Puerto Madero, continuó, su voz ahora firme,
como si cada palabra que decía lo liberara de un peso. Lucía y yo estamos juntos desde hace 18 años. Tenemos 2 hijos, Valentina, de 17, y Mateo, de 15. El salón giró a mi alrededor. Oí jadeos, exclamaciones ahogadas, el tintineo de una copa rompiéndose en el suelo. Pero todo parecía distante, como si estuviera sumergida en agua. No planeé que fuera así, Eduardo continuó. Conocí a Lucía en un viaje de negocios a Buenos Aires. Fue diferente de todo lo que había sentido. Intenté terminar varias veces, pero no pude. Y entonces ella quedó embarazada de Valentina. Cada palabra era una puñalada. 18 años. Nuestra hija. No, la hija de él con esa mujer. Tenía 17. Eso significaba que cuando celebrábamos nuestro 7º aniversario de bodas, cuando yo creía que finalmente habíamos superado la crisis de los 5 años, él ya estaba construyendo otra vida en paralelo. ¿Por qué ahora? Fue lo único que pude preguntar. Mi voz un susurro casi inaudible. Porque no aguanto más vivir dividido. Porque nuestros hijos merecen la verdad. Porque... Vaciló, los ojos húmedos. Porque Lucía está enferma. Cáncer terminal. Tiene pocos meses de vida. Y prometí que no mantendría más a nuestros hijos escondidos. En aquel momento, algo dentro de mí se rompió irremediablemente. No fue solo la traición de casi 2 décadas. Fue darme cuenta de que mi marido estaba llorando por otra mujer en nuestra fiesta de aniversario. Fue entender que él había elegido ese momento, frente a nuestra familia y amigos, para humillarme de esa forma. Fue comprender que mi hijo ya sabía todo y cargaba ese secreto solo. Recuerdo haber mirado alrededor, a los rostros conmocionados de nuestros invitados. Amigos de décadas, familiares, colegas de trabajo, todos presenciando mi humillación, pública. Vi lástima en sus ojos y curiosidad mórbida también. No le di a Eduardo el placer de verme derrumbar. 23 años como terapeuta me enseñaron a mantener la compostura en las situaciones más difíciles. Escuché confesiones de adulterio, abuso, adicciones. Ayudé a personas a reconstruirse después de traumas devastadores. Pero nada me preparó para ser la protagonista de mi propia tragedia. Gracias por la honestidad, Eduardo, dije, mi voz sorprendentemente firme. Creo que la fiesta ha terminado. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, con la cabeza erguida, ignorando los susurros que se intensificaban detrás de mí. Solo cuando las puertas del ascensor se cerraron, me permití que vinieran las lágrimas. Y vinieron como una tormenta tropical. Violentas, devastadoras, incontrolables. Llegué a nuestro apartamento. No, a mi apartamento ahora. Y encontré la puerta de la habitación de Tomás cerrada con llave. Golpeé suavemente. Hijo, soy yo. Por favor, abre. Silencio. Después el sonido de la cerradura girando. Cuando la puerta se abrió, vi a mi hijo como nunca lo había visto antes. Parecía haber envejecido 10 años en aquella noche. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban rojos e hinchados. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de mí. Se desplomó en la cama, el cuerpo curvado como si cargara un peso invisible. 3 meses, confesó, la voz ronca. Encontré documentos en su oficina, transferencias bancarias mensuales a una cuenta en Buenos Aires, fotos de ellos, de la otra familia de él, en el celular que dejó desbloqueado. ¿Por qué no me lo contaste?, pregunté, sintiendo una punzada de traición también por parte de mi hijo. ¿Cómo podría, mamá? Levantó los ojos hacia mí, llenos de dolor. ¿Cómo podría destruir todo lo que construiste? ¿La vida que pensabas tener? Yo pensé que confrontando a papá primero,
él terminaría con esta locura, que nos elegiría a nosotros. Me senté a su lado en la cama, tomando sus manos entre las mías. No es tu responsabilidad protegerme, Tomás. Nunca lo fue. Pero lo intenté, mamá. Te juro que lo intenté. Lo confronté hace 2 semanas. Lo amenacé con contártelo todo si no terminaba con ella. Y él prometió que lo resolvería. Nunca imaginé que resolver para él significaba esto. Esta humillación pública. Abracé a mi hijo con fuerza, sintiendo sus sollozos contra mi hombro. En aquel momento no era yo quien necesitaba consuelo. Era él, mi niño, cargando un secreto tan pesado solo, intentando proteger la familia que creía tener. El sonido de la puerta de entrada abriéndose nos interrumpió. Eduardo había llegado. Intercambiamos una mirada, Tomás y yo, una comunicación silenciosa que solo madre e hijo entienden. «Ve a la habitación de huéspedes y cierra con llave», dijo sorprendiéndome con la inversión de roles. De repente, era él queriendo protegerme. «No hables con él hoy, no en ese estado». Asentí, agradecida por no tener que enfrentar a Eduardo esa noche. Necesitaba tiempo para procesar, para pensar con claridad. Como terapeuta, siempre aconsejé a mis pacientes no tomar decisiones importantes en el calor de la emoción. Ahora, necesitaba seguir mi propio consejo. En la habitación de huéspedes, acostada en la cama solitaria, revivía cada momento de los últimos 18 años, buscando señales que debería haber visto. Los viajes frecuentes a Buenos Aires que se extendían siempre más de lo planeado. Las llamadas atendidas en otra habitación. La contraseña del celular que cambiaba constantemente. El distanciamiento emocional que atribuía al estrés, a la edad, a la rutina. ¿Cómo pude ser tan ciega? Yo que ayudaba a las personas a ver las verdades que se negaban a ver. La respuesta era simple y dolorosa. Porque no quería ver. Porque era más cómodo creer en la vida que había construido que enfrentar la posibilidad de que todo fuera una mentira. Pasé la noche en vela, escuchando los sonidos de la discusión ahogada entre padre e hijo en la sala. Voces masculinas, elevándose ocasionalmente, seguidas por periodos de silencio tenso. En algún momento, oí la puerta de entrada cerrarse con fuerza. Después, pasos en el pasillo. Una pausa ante la puerta de la habitación donde yo estaba. Y finalmente, el sonido de la puerta de la habitación principal, cerrándose. Eduardo se había quedado. No sabía si eso era bueno o malo. Parte de mí quería que desapareciera, que volviera a su otra familia, que me ahorrara la confrontación que inevitablemente vendría. Otra parte quería gritar, romper cosas, exigir explicaciones para cada mentira, cada momento robado de mí. La mañana llegó despiadada, trayendo consigo la cruel claridad que iluminaba una verdad innegable. Mi matrimonio de 25 años había sido en gran parte una farsa, y necesitaba decidir qué hacer con los escombros. Desperté determinada a enfrentar a Eduardo con dignidad. Mi cabeza de terapeuta había tomado el control durante la madrugada insomne, catalogando emociones, planificando enfoques, preparándome para la conversación más difícil de mi vida. Pero el apartamento estaba vacío. En la mesa de la cocina, un sobre blanco con mi nombre escrito con la elegante caligrafía de Eduardo. Dentro, una carta de 5 páginas confesando todo, pidiendo perdón, explicando lo inexplicable e informando que pasaría 2 semanas en Buenos Aires, poniendo las cosas en orden, y después volvería para que habláramos sobre el futuro. Al final de la carta, una frase que me hizo helar. Hay más cosas de las que necesitamos hablar cuando regrese. Cosas sobre Tomás, sobre nosotros, sobre el pasado que tú también intentaste enterrar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué secretos míos pensaba Eduardo conocer?
¿Y qué tenía que ver con Tomás? Guardé la carta en un cajón e hice lo que siempre hice en los momentos difíciles: continuar. Llamé a mi consultorio y cancelé todos los pacientes de las próximas 2 semanas, alegando una emergencia familiar. Comencé a contactar a los abogados más competentes de la ciudad. Como terapeuta, conocía a los mejores para cada situación. Y entonces, finalmente, llamé a Tomás. «Necesitamos hablar, hijo», dije cuando atendió, la voz aún ronca de quien había llorado mucho. «No sobre ayer, no sobre tu padre, sobre lo que él escribió en la carta que dejó, sobre el pasado, que, según él, yo también intenté enterrar». Un silencio del otro lado de la línea, tan largo que llegué a pensar que la llamada se había cortado. «¿Tomás?» «Voy para allá, mamá», respondió finalmente, la voz extrañamente controlada. «Hay cosas que necesitas saber, cosas que descubrí cuando investigaba a papá, sobre ti, sobre mí». El tono en la voz de mi hijo envió un escalofrío por mi espina dorsal. Algo me decía que la confesión de Eduardo la noche anterior había sido solo el comienzo, que había capas y más capas de secretos aún por revelar, y que cuando todo saliera a la luz, nada sería como antes. Mi castillo de mentiras no solo se había derrumbado, nunca había existido de verdad. Mientras esperaba que Tomás llegara, abrí una botella de vino. Eran apenas las 10 de la mañana, pero las convenciones sociales parecían irrelevantes después de la noche anterior. Me senté en la terraza del apartamento, observando la ciudad que nunca se detiene, las personas siguiendo con sus vidas normales, ajenas al terremoto que había destruido la mía. Mis pensamientos vagaron hacia 28 años atrás, cuando conocí a Eduardo. Yo tenía 25 años, recién graduada en psicología, llena de sueños e ideales. Había terminado una relación complicada con Miguel, mi amor de la universidad, y estaba determinada a enfocarme en mi carrera. Eduardo apareció en una fiesta de un amigo en común. Encantador, seguro de sí mismo, 8 años mayor y ya exitoso. Fue una pasión arrolladora, de esas que eclipsan todo alrededor. En 6 meses estábamos comprometidos, en 1 año, casados. Cuando descubrí el embarazo de Tomás, 9 meses después de la boda, sentí que mi vida estaba completa. Nunca le conté a Eduardo sobre Miguel, sobre cómo nuestra ruptura había sido devastadora para mí, cómo había ido a buscarlo una última vez, semanas antes de conocer a Eduardo, en un intento desesperado de reconciliación, cómo él se había negado a verme, enviando a su hermana menor para decirme que estaba en otra relación, que debía seguir adelante. Su hermana, ¿cómo se llamaba? Un nombre español. ¿Luz? ¿Luna? No, Lucía. Lucía Vega. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Lucía. La amante de Eduardo tenía el mismo nombre que la hermana de Miguel. ¿Sería posible? ¿Sería una coincidencia cruel o...? El timbre sonó, interrumpiendo mi línea de pensamiento. Era Tomás, pálido, los ojos rojos delatando una noche sin dormir. Sin decir una palabra, abracé a mi hijo con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. «Vamos a sentarnos, mamá», dijo finalmente, apartándose suavemente. «Lo que tengo que contarte no es fácil. Servimos más vino. Algunos secretos necesitan el amortiguamiento que solo el alcohol proporciona. ¿Recuerdas cuando comencé a trabajar en la oficina de papá, hace 3 meses?» Comenzó, los ojos fijos en la copa de vino. «El segundo día me pidió que organizara algunos archivos antiguos. Encontré una carpeta cerrada con llave en su cajón. La llave estaba escondida detrás de un cuadro en la pared, ese que le regalaste cuando me gradué. El simbolismo no se me escapó. El cuadro que celebraba nuestra familia, escondiendo la llave que revelaría su destrucción. Dentro de la carpeta
Había documentos sobre una inmobiliaria en Buenos Aires. Transferencias, bancarias regulares, sí. Vaciló. Una prueba de ADN. ¿Prueba de ADN? Repetí confundida. ¿Entre Eduardo y los hijos de la otra familia? Tomás finalmente levantó los ojos para encontrarse con los míos. Había un dolor allí que nunca había visto antes. No, mamá. Entre Eduardo y yo. El mundo se detuvo. El sonido del tráfico afuera, el tic-tac del reloj en la pared, todo desapareció. Solo existía el rostro de mi hijo y las palabras que acababa de decir. La prueba decía que no existe compatibilidad genética entre nosotros. Continuó Tomás, con voz monótona, como si hubiera ensayado aquellas palabras muchas veces. Eduardo no es mi padre biológico. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que dejar la copa en la mesa para no derramarla. Recuerdos de 25 años atrás inundaron mi mente. El romance rápido con Eduardo tras la ruptura con Miguel. El descubrimiento del embarazo que atribuí a Eduardo sin cuestionar. La boda apresurada. ¿Cuándo se hizo esa prueba? Logré preguntar. Mi voz irreconocible incluso para mí misma. Hace 10 años, respondió Tomás. Cuando Eduardo me llevó a hacerme esos exámenes que dijo eran para un seguro de vida premium, para toda la familia. ¿Recuerdas? Insistió en que era solo rutina. Pero tú no necesitabas hacerlo porque ya te habías hecho un chequeo reciente. Recordaba vagamente. Eduardo siempre se ocupó de la parte financiera de la familia, de los seguros, de las inversiones. Nunca cuestioné. 10 años. Repetí haciendo cálculos mentalmente. Fue cuando sus viajes a Buenos Aires se volvieron más frecuentes. Tomás asintió con la cabeza. Encontré más cosas, mamá. Correspondencia entre papá y un investigador privado. Mandó investigarte hace 10 años. Descubrió sobre un ex, novio tuyo, de la época de la universidad. Miguel, susurré, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Miguel Vega, confirmó Tomás, hermano de Lucía Vega, la mujer con quien papá tiene una familia en Buenos Aires. La conexión que temía momentos antes se concretaba de forma aún más terrible de lo que podría imaginar. Eduardo descubrió que tú y Miguel tuvieron un encuentro semanas antes de que conocieras a papá. Continuó Tomás, cada palabra una cuchilla afilada cortando los últimos vestigios de la vida que pensé tener. El investigador planteó la hipótesis de que yo podría ser hijo de Miguel, no de Eduardo. Cerré los ojos, intentando organizar mis pensamientos. Era verdad que había visto a Miguel semanas antes de conocer a Eduardo. Habíamos terminado una relación de 4 años de forma dolorosa y yo hice un último intento desesperado de reconciliación. Miguel no quiso verme, envió a su hermana menor para despedirme. Después, supe que se había mudado al extranjero. Pero, ¿habría sido posible? Miguel y yo no nos habíamos encontrado aquella última vez. ¿O sí? El recuerdo de una noche, semanas antes, surgió como un borrón confuso. Una fiesta de despedida de una amiga en común. Demasiada bebida, música alta, un encuentro en el CM Theatres, baño del bar. Miguel, yo, palabras no dichas. Cuerpos que se reconocían a pesar del tiempo separados. Dios mío, murmuré llevándome las manos a la boca. «Es verdad, ¿no?», preguntó Tomás, su voz una mezcla de acusación y súplica. ¿Existe la posibilidad de que Miguel Vega sea mi padre biológico? Miré a mi hijo, sus ojos oscuros, su cabello ondulado, su nariz fina, rasgos que siempre atribuí a mi familia. Pero ahora, con la duda plantada, podía ver en su rostro rasgos que no eran ni míos ni de Eduardo. Sí, admití finalmente, una única lágrima rodando por mi rostro. Es posible, pero nunca dudé que fueras hijo de Eduardo. Las fechas coincidían, casi. Miguel y yo,
Fue una única vez, semanas antes de que yo conociera a tu padre. Pensé que no había posibilidad. Tomás asintió lentamente, como si cada pieza de un rompecabezas finalmente encajara. Eso lo explica todo, dijo con voz entrecortada. Por eso Eduardo comenzó a tratarme diferente después de aquellos exámenes. Por eso buscó a Lucía en Buenos Aires. Fue una venganza, mamá. Una venganza calculada, fría, de una década. ¿Qué quieres decir? Lucía es la hermana de Miguel. Eduardo la buscó deliberadamente después de descubrir sobre tú y Miguel. Sobre mí. Él creó una familia con la hermana del hombre que creía que era mi padre biológico. Una familia de verdad, con hijos que realmente son suyos. La perversidad del plan de Eduardo me dejó sin aliento. No bastaba con la traición física, emocional. Había diseñado una venganza elaborada, usando personas como peones, creando vidas solo para castigarme por un error que ni siquiera sabía que había cometido. Papá me lo contó anoche, después de que te fuiste a la habitación, continuó Tomás, secándose las lágrimas con rabia. Dijo que planeaba esta confesión desde hace meses, que la única razón para revelarlo ahora es porque Lucía está realmente enferma y quiere que sus hijos, los hijos legítimos de él, sean reconocidos. Y porque cree que mereces saber la verdad sobre mí. Sentí una furia creciendo dentro de mí. Una furia que nunca había experimentado antes. No por el hecho de que Eduardo tuviera otra familia, eso ya era bastante devastador, sino por la crueldad calculada, por la manipulación de tantas vidas. ¿Qué más dijo? Pregunté, mi voz sorprendentemente calmada, contrastando con la tormenta interna que sentía. Que Miguel volvió a Argentina hace 24 años, poco después de que terminaran. Que él no sabe sobre mí. Que Lucía nunca supo de la conexión entre ustedes dos hasta hace poco. Que dudó. Que va a reconocer legalmente a sus otros hijos cuando regrese, darles su apellido. Y que, si quiero, puedo conocer a mi verdadero padre. Cada palabra era un nuevo golpe. La idea de que Eduardo había pasado años planeando esta revelación, eligiendo cuidadosamente el momento más humillante posible, nuestra fiesta de aniversario de bodas, mostraba un nivel de crueldad que no podía conciliar con el hombre, que pensé conocer durante 25 años. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, preguntó Tomás, pareciendo de repente muy joven, muy vulnerable. Respiré hondo, intentando recuperar el control. Los años de formación como terapeuta no serían en vano. Necesitaba pensar con claridad, a pesar del dolor. Primero, vamos a confirmar todo, dije firmemente. No vamos a aceptar la palabra de Eduardo como verdad absoluta, no después de tantas mentiras. Vamos a repetir la prueba de ADN, tú y yo, y vamos a buscar a ese Miguel Vega. Tomás asintió, un pequeño brillo de esperanza surgiendo en sus ojos. Por primera vez desde la noche anterior, vi algo más que desesperación en el rostro de mi hijo. ¿Sabes dónde encontrarlo?, preguntó. No, admití. Pero sé quién puede saberlo. Tomás entendió inmediatamente. Lucía. Exactamente. La mujer que Eduardo dice que está muriendo de cáncer. La mujer que intentó contactarme antes de la fiesta. La mujer que, curiosamente, es hermana del hombre que podría ser el verdadero padre de mi hijo. En los días siguientes, mi vida dio un vuelco de formas que nunca imaginé. Contraté a un investigador privado recomendado por una expaciente. Alguien discreto, eficiente y sin conexiones con Eduardo. Consulté a mis abogados sobre cómo proceder con la separación y la división de bienes, anticipando una batalla legal difícil. Y finalmente, hice lo que debería haber hecho en cuanto recibí aquel primer mensaje. Le respondí a Lucía.
Necesitamos hablar. Sin Eduardo, solo nosotras dos. La respuesta llegó casi inmediatamente. Gracias. Es todo lo que pedí. ¿Puedo llamarte ahora? Mientras esperaba la llamada, intenté imaginar cómo sería esta mujer que compartió a mi marido durante 6 meses, casi 2 décadas. ¿Sería joven y hermosa? ¿Habría robado a Eduardo con artimañas? ¿O sería como yo, una víctima de sus crueles juegos? Cuando el teléfono sonó y contesté, la voz del otro lado me sorprendió. No era el tono resentido de una amante triunfante. Era una voz cansada, tensa, con un leve acento argentino. «Marina, soy Lucía Vega. Gracias por hablar conmigo». «¿Por qué intentaste contactarme antes de la fiesta?», pregunté directamente sin rodeos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Porque descubrí la verdad hace apenas 2 semanas», respondió finalmente. «Sobre ti, sobre tu hijo, sobre mi hermano, sobre los motivos de Eduardo para iniciar nuestra relación». «¿Qué motivos?». «¡Venganza!». La palabra flotó entre nosotras, cargada de significado. «Me buscó deliberadamente, Marina. No fue un encuentro casual en un viaje de negocios, como siempre me contó. Me encontró porque soy la hermana de Miguel, porque quería castigarlos a los dos». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, la confirmación de mis peores temores. «¿Cómo lo descubriste?». «Encontré la misma carpeta que tu hijo encontró», explicó Lucía. «Eduardo tiene un apartamento aquí en Buenos Aires, donde pasamos los fines de semana con los niños. Hay una oficina allí, siempre cerrada con llave. Cuando recibí mi diagnóstico, hace 3 meses, comencé a organizar mis asuntos, pensando en los niños, en su futuro. Quería asegurarme de que Eduardo tuviera todo documentado legalmente. Usando una llave de repuesto que él no sabía que yo tenía, abrí la oficina y encontré la carpeta con la prueba de ADN, las fotos antiguas tuyas con mi hermano, todo. ¿Es verdad que estás enferma?», pregunté, aún desconfiada. «Etapa 4, metástasis, 3 a 6 meses, según los médicos», respondió ella, con una franqueza brutal que no dejaba espacio para dudas. «Por eso confronté a Eduardo. Por eso exigí que reconociera legalmente a nuestros hijos. No por mí, sino por ellos. Nunca imaginé que usaría esto para herirte públicamente. Créelo o no, intenté impedirlo. Quise odiarla, pero no pude. ¿Cómo podría? Éramos 2 mujeres, engañadas por el mismo hombre, manipuladas en un juego cruel que no elegimos jugar. Dijiste que Eduardo quería castigar a tu hermano también. ¿Dónde está Miguel ahora?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «En Mendoza. Tiene una bodega allí. Vive una vida tranquila. Nunca se casó». Hizo una pausa significativa. «Nunca te superó, ¿sabes? Incluso después de tantos años». La revelación me tomó desprevenida. ¿Miguel nunca había seguido adelante? ¿Por qué se negó a verme aquella última vez entonces? ¿Por qué te envió a ti para despedirme? Ela. Silencio al otro lado de la línea se extendió por tantos segundos que pensé que la llamada se había cortado. «Marina, Miguel nunca se negó a verte». Lucía finalmente respondió, su voz ahora un susurro. «Yo te mentí aquel día. El suelo desapareció bajo mis pies». «¿Qué?». «Yo tenía 20 años, era joven, estúpida y enamorada de Eduardo», confesó Lucía, su voz embargada por la emoción. «Nos conocimos en una fiesta en la facultad, meses antes de que terminaras, con Miguel. Eduardo estaba allí por negocios, era mayor, exitoso, encantador. Empecé a verlo a escondidas, aún sabiendo que él estaba interesado en ti. Cuando tú y mi hermano terminaron y fuiste a buscarlo para reconciliarte, Eduardo me pidió que interfiriera. Dijo que te amaba, pero necesitaba tiempo para terminar conmigo primero. Me pidió que te alejara de Miguel temporalmente, y yo,
Dios, Marina, te dije que mi hermano estaba con otra persona, que no quería verte. En realidad, él había ido a Mendoza solo por unos días, a visitar a nuestros padres. Las implicaciones de aquella confesión eran devastadoras. Todo el curso de mi vida había sido alterado por una mentira contada por una chica de 20 años manipulada por el mismo hombre que pasaría las próximas décadas mintiendo a las dos. Cuando Miguel volvió y descubrió que habías desaparecido, quedó devastado. Continuó Lucía. Intentó encontrarte, pero habías cambiado de número, de dirección. Semanas después, supo que estabas con Eduardo. A esas alturas, yo ya había percibido que él me había usado para llegar hasta ti, para separaros. Me alejé, dolida, humillada. Años después, reapareció en Buenos Aires, diciendo que había cometido el mayor error de su vida, que se daba cuenta de que era a mí a quien amaba de verdad. ¿Y tú le creíste?, pregunté, incrédula. Quería creer, respondió ella, con una honestidad dolorosa. Era joven. Nunca lo había olvidado. Y la idea de que el hombre que yo amaba hubiera reconocido su error y hubiera vuelto a mí era irresistible. Solo mucho después comprendí que era un juego más, una manipulación más. Pero entonces ya teníamos hijos, una vida juntos, y yo estaba enamorada de una ilusión. Tomás entró en la sala en ese momento, los ojos interrogativos. Hice un gesto para que esperara y puse el teléfono en altavoz. Lucía, mi hijo está aquí conmigo. ¿Mencionaste que Miguel nunca supo sobre él? Nunca, confirmó ella. No lo supe hasta hace 2 semanas, cuando vi el test de ADN. Miguel no tiene idea de que puede tener un hijo. Necesito su contacto, dije finalmente, habiendo tomado una decisión. Tomás merece saber la verdad. Y tal vez yo también necesite un cierre después de todos estos años. Lucía no dudó en proporcionar el número y la dirección de la bodega de Miguel en Mendoza. Antes de colgar, dijo algo que permanecería conmigo durante los días siguientes. Marina, nunca creí en el destino o en coincidencias cósmicas, pero a veces pienso que hay una justicia en el universo que opera en ciclos largos e impredecibles. Eduardo intentó destruirnos a todos, quizás sin querer haya creado la posibilidad de arreglar lo que rompió tantos años atrás. Cuando colgué, Tomás me miraba con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Vamos a Argentina?, preguntó él, la voz temblorosa. Sí, respondí sintiendo una determinación que no experimentaba desde hacía años. Pero antes, tenemos que prepararnos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividades. El test de ADN que Tomás y yo nos hicimos confirmó, sin sombra de duda, que él era mi hijo biológico. Eso, al menos, nunca estuvo en cuestión. Mis abogados comenzaron a preparar la documentación para el divorcio, investigando las finanzas de Eduardo, que, como sospechábamos, tenían serias irregularidades. Una búsqueda más profunda, conducida por el investigador que contraté, reveló que Eduardo había desviado considerables cantidades de dinero de la empresa en los últimos 15 años. Dinero que, presumiblemente, mantenía a su segunda familia y el lujoso apartamento en Puerto Madero. Irónicamente, la venganza meticulosamente planeada por Eduardo sería su propia ruina. El desvío de recursos configuraba un delito, y ahora teníamos pruebas. 5 días después de la confesión, Tomás y yo embarcamos hacia Mendoza. El viaje fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos, anticipando el encuentro que podría cambiar nuestras vidas para siempre. La bodega de Miguel estaba en las laderas de una montaña, con vista a valles interminables cubiertos de viñedos. Era octubre, primavera en el hemisferio sur,
y las vides estaban cubiertas de brotes verdes tiernos, promesas de uvas que un día se transformarían en vino. No habíamos avisado que iríamos. Parte de mí temía que, si Miguel lo supiera, podría negarse a vernos. Un miedo irracional, quizás, pero comprensible después de tantas mentiras y manipulaciones. Un empleado nos llevó hasta la casa principal, una construcción rústica y elegante de piedra y madera, y allí, en el porche que se abría hacia los viñedos, estaba él. Miguel Vega tenía 60 años ahora, el cabello completamente canoso, algunas arrugas marcando su rostro bronceado. Pero los ojos, aquellos ojos oscuros y profundos que me habían encantado en la juventud, seguían siendo los mismos. Y cuando los alzó y me vio parada allí, después de 28 años, el reconocimiento fue instantáneo. ¿Marina? Se levantó dejando caer el libro que leía. Dios mío, eres tú de verdad. Hola, Miguel. Conseguí decir, mi voz más firme de lo que esperaba. Perdona por aparecer así sin avisar, pero necesitamos hablar. Sus ojos se desviaron hacia el joven a mi lado, y por un momento vi confusión en su rostro. Después, algo cambió en su expresión. Un entendimiento súbito, una realización que parecía sacudir su mundo. «Este es Tomás», presenté sintiendo mi corazón acelerarse. «Mi hijo». Miguel nos invitó a entrar, sus manos temblando levemente mientras servía vino para los tres. En la comodidad de la sala de estar de la bodega, contamos toda la historia. El fin de nuestra relación, la mentira de Lucía, mi apresurado matrimonio con Eduardo, el nacimiento de Tomás y, finalmente, la venganza elaborada de Eduardo y su devastadora confesión. Miguel escuchó todo en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Shock, rabia, tristeza y algo más, algo que parecía esperanza. Siempre sentí que algo no encajaba, dijo finalmente cuando terminamos. Cuando volví de Mendoza y supe que habías desaparecido, y después que estabas con Eduardo, parecía imposible. Teníamos planes, Marina. Había comprado un anillo. Iba a pedirte matrimonio esa semana. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Un anillo? ¿Matrimonio? La vida que podríamos haber tenido, destruida por mentiras entrelazadas. ¿Por qué no me buscaste?, pregunté, el dolor de décadas de separación presente en mi voz. Te busqué, respondió él simplemente. Durante meses, pero habías cambiado todo. Teléfono, dirección. Tus amigos decían que estabas feliz, enamorada, siguiendo adelante. Y entonces supe de la boda, tan rápida. Pensé que quizás nunca había significado para ti lo que tú significaste para mí. Tomás observaba nuestra interacción con intensidad. Sus ojos, tan parecidos a los de Miguel. Me di cuenta, ahora, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Y eres enólogo, dijo él súbitamente, rompiendo un breve silencio, como yo siempre quise ser. Miguel lo miró con sorpresa. ¿Te interesan los vinos? Desde que tengo uso de razón, confirmó Tomás. Siempre fue un hobby. Tengo una pequeña colección. Hice algunos cursos de cata. Eduardo, mi padre, siempre pensó que era una pérdida de tiempo. Insistió en que estudiara Derecho, siguiera una carrera sólida. Miguel sonrió por primera vez desde nuestra llegada. Una sonrisa que iluminó su rostro y reveló los mismos hoyuelos que tenía Tomás. ¿Te gustaría conocer la bodega? Estamos en medio de la poda primaveral. Es una época fascinante para entender el proceso. El resto de la tarde pasó como un sueño. Miguel mostró la propiedad a Tomás, explicando procesos, compartiendo conocimientos, descubriendo afinidades que trascendían el tiempo y la distancia. Los observé desde lejos, sintiendo una mezcla agridulce de alegría y tristeza.
Alegría por ver a mi hijo conectarse con su padre biológico. Tristeza por los años perdidos, por las elecciones que no pudimos hacer. Cuando cayó la noche, nos sentamos a cenar en el porche, bajo un cielo estrellado que parecía infinito. Fue entonces cuando Miguel hizo la pregunta que todos evitábamos. ¿Qué pasa ahora? Tomás me miró a mí, luego a Miguel. La incertidumbre evidente en su rostro, joven. No lo sé, admití. Voy a divorciarme de Eduardo, eso es seguro. Mis abogados ya están preparando todo. Las evidencias de desvío de dinero de su empresa son suficientes para garantizar que me quede con una parte justa de los bienes, a pesar del acuerdo prenupcial que firmé. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Tomás, su voz casi un susurro. Quiero decir, legalmente, Eduardo es mi padre. Él me crió. Pero biológicamente... Eso solo importa si te importa a ti, dijo Miguel gentilmente. No estoy aquí para tomar el lugar de nadie, Tomás. Pero si quieres conocerme, si quieres explorar esta parte de tu identidad, estoy aquí. Siempre estaré. Aquella noche en la bodega marcó el inicio de algo nuevo para todos nosotros. No un borrón del pasado, sino una reformulación del futuro. Nos quedamos en Mendoza 2 días más, tiempo suficiente para establecer lo que Miguel llamó puentes hacia el futuro. Formas de mantener el contacto, de construir una relación que, aunque tardía, podría ser aún significativa. Antes de partir, Miguel me encontró sola en el porche, observando el amanecer sobre los viñedos. «Es increíble, Marina», dijo parándose a mi lado. «Has hecho un trabajo extraordinario criándolo». «Gracias», respondí sintiendo un nudo en la garganta. «Es lo mejor que he hecho en la vida». Permanecimos en silencio por un momento, dejando que el peso de décadas de separación y secretos flotara entre nosotros. «Siempre me pregunté cómo habría sido», dijo Miguel finalmente, «si nos hubiéramos quedado juntos, si Lucía no hubiera mentido aquel día». «Yo también», admití, «especialmente en los momentos difíciles con Eduardo. Pero creo que no podemos vivir de «y sí», Miguel. El pasado es lo que es». «¿Y el futuro?», preguntó él, sus ojos encontrándose con los míos, la misma intensidad que me había cautivado en la juventud aún presente. «El futuro está abierto», respondí honestamente. «Necesito resolver mi vida primero. El divorcio, la reorganización financiera, apoyar a Tomás en esta transición. Pero después...» Dejé la frase inacabada, una promesa no pronunciada flotando en el aire de la mañana. Miguel sonrió, comprendiendo. «Esperaré», dijo simplemente. «He esperado 28 años. Puedo esperar un poco más». Cuando Tomás y yo embarcamos de vuelta a casa, algo había cambiado fundamentalmente. El dolor de la traición de Eduardo aún estaba ahí, pero ahora había también una sensación de posibilidad, de caminos que se abrían donde antes solo veíamos callejones, sin salida. El vuelo de regreso dio tiempo para pensar, para planear. Tomás decidió que seguiría usando el apellido de Eduardo oficialmente. Al fin y al cabo, era la identidad que había conocido toda su vida. Pero quería pasar más tiempo en Mendoza, aprendiendo sobre vinificación con Miguel. «Tal vez», dijo con un brillo de entusiasmo en los ojos, «podría incluso abrir una importadora de vinos argentinos en el futuro». En cuanto a mí, decidí que era hora de usar todo lo que había aprendido como terapeuta para curarme a mí misma. Años ayudando a otros a superar traumas y reconstruir vidas. Y ahora era mi turno de aplicar ese conocimiento. No sería fácil. El dolor de la traición, la magnitud del engaño, la manipulación fría y calculada. Todo eso dejaría cicatrices. Pero las cicatrices son solo recuerdos de heridas que han sanado.
Eduardo volvió de Buenos Aires 2 semanas después, como había prometido. Llegó al apartamento esperando encontrar a una mujer destruida, implorando explicaciones, tal vez incluso dispuesta a perdonar para mantener las apariencias. En lugar de eso, encontró una casa vacía de objetos personales, una orden judicial impidiéndole acceder a varias cuentas bancarias y un dossier detallando los desvíos financieros que había cometido a lo largo de los años. Yo no estaba allí para ver su reacción. No lo necesitaba. Había alquilado un pequeño apartamento cerca de mi consulta, llevándome solo lo que era verdaderamente mío. Tomás estaba temporalmente en Mendoza, comenzando unas prácticas en la bodega de Miguel. La llamada llegó esa misma noche. Eduardo, furioso, amenazador. «No puedes hacerme esto, Marina. ¿Destruir todo lo que he construido? ¿Por qué? ¿Porque tuve otra familia? ¿Porque tu precioso hijo no es mío?» «No, Eduardo», respondí sorprendentemente calmada. «Estoy haciendo esto porque mentiste, no solo sobre la otra familia, sino sobre todo. Construiste nuestro matrimonio sobre cimientos de mentiras. Usaste a las personas como piezas en un perverso juego de ajedrez. Manipulaste vidas para tu satisfacción personal y ahora estás cosechando lo que sembraste. Lucharé contra esto», amenazó. «Tengo los mejores abogados. No conseguirás ni un centavo más allá de lo que está en el acuerdo prenupcial. Puedes intentarlo», respondí sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. «Pero antes de contratar a esos carísimos abogados, te sugiero que leas el dossier completo, que dejé, especialmente la parte sobre cómo reaccionarán tus socios cuando sepan de los desvíos y cómo se interesará la Hacienda por los depósitos no declarados en cuentas offshore. Oh, y no olvides verificar la situación de tu empresa fantasma en Buenos Aires. Parece que hubo una denuncia anónima a las autoridades fiscales argentinas. Un silencio aturdido al otro lado de la línea. «No harías eso», dijo finalmente, la arrogancia dando paso al miedo. «Destruirías a Tomás también, su herencia. Tomás ya lo sabe todo», corté. «Y ha decidido que prefiere construir su propio camino. Con su verdadero padre, por cierto. Se están llevando muy bien». Otra larga pausa. «¿Qué quieres, Marina?», preguntó finalmente, su voz derrotada. «Justicia», respondí simplemente. «No venganza, fíjate bien. No soy como tú. Pero justicia sí. Para mí, para Tomás, incluso para Lucía y sus hijos. Mis abogados contactarán con los tuyos mañana. Te sugiero que seas razonable. Tengo muchas más evidencias de las que he mostrado hasta ahora». Colgué sin esperar respuesta. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de alivio, de certeza, de poder recién descubierto. El divorcio se finalizó en tiempo récord. Eduardo, confrontado con evidencias irrefutables de sus cuestionables actividades financieras, acordó un arreglo extremadamente favorable para mí. Prefería perder dinero a arriesgar perder la libertad. Para sorpresa de todos, vendió su parte en la constructora, liquidó la mayoría de los bienes en el país y se mudó permanentemente a Argentina. Supe por Lucía que había alquilado un apartamento más pequeño en Buenos Aires, más cerca del hospital donde ella hacía el tratamiento. Tal vez, al final, hubiera algún tipo de redención incluso para Eduardo. Las semanas se transformaron en meses. Lucía, contrariando los pronósticos médicos, respondió bien a un tratamiento experimental. Los médicos ahora hablaban de años, no de meses. Tomás dividía su tiempo entre la facultad de enología que había comenzado en Mendoza y visitas a Buenos Aires conociendo a sus medio hermanos, construyendo relaciones que nunca había imaginado tener. En cuanto a Miguel y a mí, bien, comenzamos despacio. Llamadas nocturnas que se extendían por horas. Visitas ocasionales. Él por negocios en mi ciudad
yo con el pretexto de ver a Tomás en Mendoza. Una amistad que evolucionó naturalmente hacia algo más, sin prisa, sin expectativas abrumadoras. Al fin y al cabo cargábamos con historias complejas, vidas enteras vividas separadamente. Había mucho que redescubrir, que reaprender. 6 meses después de la confesión de Eduardo, recibí una invitación inesperada. Lucía quería conocerme personalmente. Confieso que dudé. A pesar de que nuestras conversaciones telefónicas habían sido cordiales, había una extrañeza inherente en encontrarse con la mujer que había compartido a mi marido durante tanto tiempo. Pero también había algo liberador en la idea de cerrar este capítulo cara a cara. Nos encontramos en un café neutral en Buenos Aires, 2 mujeres de mediana edad, unidas por una historia improbable. Ella estaba más delgada debido al tratamiento, pero sus ojos tenían una vivacidad que hablaba de alguien determinado a vivir cada día plenamente. «Gracias por venir», dijo cuando nos sentamos. «Sé que es extraño. La vida raramente sigue el guión que planeamos», respondí, sorprendiéndome por la facilidad de la conversación. «Creo que ambas hemos aprendido eso de la manera más difícil». Lucía sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Eduardo está cambiando», dijo ella tras un momento. «El miedo a perderme, de tener que criar a los hijos solo...» Algo se rompió en él. «Está haciendo terapia, ¿sabías?» No pude evitar reírme. Irónico, ¿no? Después de años oyéndome hablar sobre la importancia de la terapia. Dijo algo interesante la semana pasada, continuó Lucía, que toda la venganza que planeó durante años acabó resultando exactamente en lo opuesto de lo que pretendía. Quería castigaros a ti y a mi hermano, pero acabó reuniéndoos. Quería asegurarse de que Tomás nunca conociera a su padre biológico, pero ahora son inseparables. Quería mantener 2 familias separadas, controlando ambas, y ahora estamos todos conectados de maneras que nunca imaginó. Había una sabiduría profunda en esa observación. La vida tiene una forma peculiar de encontrar su propio equilibrio, de corregir injusticias a través de caminos tortuosos e inesperados. «¿Cómo van las cosas con Miguel?», preguntó Lucía, cambiando de tema. Sentí un rubor subir a mi rostro, algo que no experimentaba desde hacía décadas. «Estamos redescubriéndonos», respondí honestamente. «Es complicado y simple al mismo tiempo, como si tuviéramos la oportunidad de retomar algo que nunca debería haber terminado». «Él merece ser feliz», dijo Lucía con sinceridad. «Y tú también, Marina. Después de todo lo que habéis pasado, cometer un error a los 20 años no debería definir toda una vida. Miré a esta mujer que, en otra vida, podría haber sido mi enemiga, y sentí una conexión inesperada. Ambas habíamos sido peones en el juego de Eduardo, pero habíamos reclamado nuestra autonomía, nuestras propias historias. ¿Y tú, Lucía? ¿Qué quieres para el futuro?». Ella miró por la ventana del café, hacia la vibrante ciudad. «Tiempo», respondió simplemente. «Tiempo para ver crecer a mis hijos, para arreglar los errores que cometí, para vivir la vida que elija, no la que fue elegida para mí». Cuando volví a mi hotel aquella noche, recibí un mensaje de Miguel. «¿Cómo fue?». «Curativo», respondí. Como si una antigua herida finalmente comenzara a cicatrizar correctamente. «Eres una mujer extraordinaria, Marina», escribió él. «Siempre lo fuiste, siempre lo serás». Acostada en la cama del hotel, reflexioné sobre los extraordinarios acontecimientos de los últimos meses, la devastadora confesión de Eduardo, las lágrimas de Tomás, que conocía parte de la verdad pero intentaba protegerme, el descubrimiento de un pasado enterrado, de conexiones que trascendían el tiempo y la distancia, el dolor de la traición, sí, pero también la liberación que viene con la verdad, por dolorosa que sea.
A los 53 años, estaba empezando de nuevo, no desde cero. Llevaba conmigo la sabiduría adquirida, las cicatrices que me habían hecho más fuerte, el amor por mi hijo que nunca disminuiría. Pero había nuevos caminos abriéndose, posibilidades que nunca imaginé que existieran para alguien de mi edad. En el aniversario de nuestra boda, Eduardo dijo: «Tengo una confesión». Y mi hijo lloró antes de que yo pudiera comprender la magnitud de lo que estaba por venir. Aquel momento, que parecía el fin de mi mundo, acabó siendo el comienzo de Stuntinsciences, algo auténtico, verdadero. Una vida no construida sobre mentiras, sino sobre elecciones conscientes, conexiones genuinas y el coraje de enfrentar la verdad, por aterradora que sea. Y quizás esa sea la mayor lección que aprendí en todo este viaje. Nunca es tarde para la verdad. Nunca es tarde para volver a empezar. Y a veces, lo que parece ser el fin de todo es solo el prólogo de una historia mucho más rica, mucho más verdadera, esperando ser escrita. Y fue así como, en una soleada mañana de primavera en Mendoza, un año después de la confesión que lo cambió todo, Miguel me llevó hasta un mirador en los viñedos. El valle se extendía bajo nosotros, los racimos de uvas jóvenes prometiendo una vendimia excepcional. Hace 29 años tenía un anillo y una pregunta, dijo él, sosteniendo mis manos. El tiempo nos llevó por caminos diferentes, pero aquí estamos, de vuelta al lugar donde deberíamos haber estado. No podemos borrar el pasado, Miguel. Respondí sintiendo que se formaban lágrimas. Tenemos historias, vidas enteras. No quiero borrar nada, interrumpió él gentilmente. Cada elección, cada error, cada alegría y dolor nos ha traído hasta aquí. Todo eso forma parte de quienes somos. Y es a esa persona, completa, con todas sus experiencias y cicatrices, a quien amo. Cuando se arrodilló, sacando una pequeña caja del bolsillo, no era el mismo anillo de 29 años atrás. Era uno nuevo, simbolizando no lo que podría haber sido, sino lo que podría ser de ahora en adelante. Marina Acosta, ¿quieres construir una nueva historia conmigo? Y allí, bajo el sol de Mendoza, con viñedos que simbolizaban renovación y crecimiento a nuestro alrededor, dije el sí que debería haber dicho décadas atrás. No con arrepentimiento por el tiempo perdido, sino con gratitud por la oportunidad de volver a empezar. Ese mismo día recibimos la noticia. Tomás y su novia argentina, una joven enóloga que había conocido en la facultad, esperaban un bebé. La vida, en su infinita sabiduría, ofrecía no solo segundas oportunidades, sino nuevas generaciones, nuevos comienzos. A veces, cuando miro hacia atrás, hacia la mujer que fui, la esposa ciega a las mentiras, la terapeuta que no podía curar sus propias heridas, siento una ternura profunda. Ella hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, encontró la fuerza no solo para sobrevivir, sino para florecer. Lo que Eduardo nunca entendió, en su búsqueda de venganza, es que la verdad, por dolorosa que sea inicialmente, siempre libera. Las mentiras construyen prisiones. Las verdades, incluso las más difíciles, abren puertas. Y así, la vida continuó, no como había planeado a los 25 años, ni como imaginé a los 50, sino como algo enteramente nuevo e inesperadamente precioso. Me mudé a Mendoza definitivamente 6 meses después, manteniendo consultas online para algunos pacientes antiguos. Miguel y yo nos casamos en una ceremonia íntima entre los viñedos, con Tomás conduciéndome por el pasillo improvisado. Lucía sobrevivió 3 años más, tiempo suficiente para ver nacer a su primer nieto, para hacer las paces con su pasado, para testimoniar cómo su mentira juvenil
acabó siendo corregida por el tiempo y el destino. Eduardo, sorprendentemente, permaneció a su lado hasta el final. Un hombre transformado por la proximidad de la pérdida, por la confrontación con las consecuencias de sus elecciones. Cuando Tomás y su esposa Clara nos presentaron a nuestro nieto, un niño de ojos oscuros y cabello negro ondulado como los del padre y del abuelo, sentí que un círculo se cerraba. Allí, en mis brazos, estaba la prueba viviente de que incluso en las historias más complicadas, en los senderos más tortuosos, puede haber belleza, continuidad, esperanza. ¿Cómo van a llamarlo?, pregunté, meciendo el pequeño bulto, que pulsaba con nueva vida. Tomás y Clara intercambiaron una mirada cómplice. Miguel Eduardo Vega Acosta, anunció mi hijo, para honrar todos los caminos que nos trajeron hasta aquí. Miré a Miguel, mi marido, que contemplaba a su nieto con lágrimas en los ojos. Pensé en Eduardo, que a pesar de todos sus errores, había sido el hombre que crió a Tomás. Pensé en Lucía, cuyas acciones, tanto las equivocadas como las redentoras, habían moldeado nuestro destino colectivo. Todos somos, al final, producto de elecciones, nuestras y ajenas. Todos somos, inevitablemente, contadores de historias, revisando y reescribiendo las narrativas de nuestras vidas a medida que surge nueva información, que se abren nuevas perspectivas. En el aniversario de nuestra boda, Eduardo dijo: «Tengo una confesión», y mi hijo lloró antes de que yo pudiera entender por qué. Aquel momento que parecía el fin fue en realidad el inicio. El inicio de un viaje que me llevó a través del dolor, de la ira y finalmente a la liberación. De la mentira a la verdad, de la ilusión a la autenticidad. Y si hay una lección que he aprendido, que comparto ahora con mis pacientes con una convicción que viene de la experiencia vivida, es esta: nunca es demasiado tarde para la verdad. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para ser quien realmente eres, para vivir la vida que siempre debió ser tuya. La confesión de Eduardo fue el fin de mi castillo de mentiras y el inicio de mi verdadera historia de amor.